un placer estar rodeada de gente tan importante y tan trabajadora de nuestro medio. Vamos un poco tarde con nuestro horario del foro, pero no queremos perdernos de la información que tienen todas estas personas a comunicar. Entonces, les voy a plantear unas preguntas para que centremos un poquito como la temática. Hemos unido dos mesas en una. Y básicamente de lo que queremos hablar en esta mesa es cuáles son esas nuevas oportunidades que generó la crisis de la pandemia, esas nuevas fuentes de trabajo que antes no conocíamos o no habían sido explotadas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen esas nuevas fuentes de trabajo? Y una cosa muy importante, que es la cereza en el pastel, ¿cómo entran nuestros derechos de propiedad intelectual en esas nuevas fuentes de trabajo? Porque a veces en el afán de hacer trabajo, de estar siempre creativos, nos olvidamos de cosas que deben estar presentes, que son fundamentales en nuestro oficio y que han sido luchas de muchos años para que por el afán de hacer nuevas cosas las dejemos atrás. Entonces, digamos, con eso en el background, me gustaría mucho que cada uno haga su aporte a esa temática, también que hablemos de cómo son las nuevas convocatorias en temas de casting, la especificidad de esos casting para ese nuevo tipo de formatos y que, como les digo, siempre tengamos de base nuestros derechos, porque a veces, Antonella, por ejemplo, que sé que eres actriz, pero también has sido productora, de repente uno como actor va con toda por sus derechos y se vuelve productor y se da cuenta de que tiene que reacomodar las bandas. Para que nos cuentes esa experiencia de un lado y del otro y que un poco la audiencia quede con ese panorama de cómo es la situación ahora con las nuevas fuentes de trabajo y cómo encajan los derechos de autor y derechos conexos en esas nuevas fuentes. Bueno, ya que te tengo acá a mi lado izquierdo, vamos a empezar con Sonia del Cisne de Ecuador. Gracias, mi querida Aurelena. Gracias a Latin Artist por esta oportunidad de estar acá con todos ustedes compartiendo nuestra experiencia. Bueno, creo que una de las principales enseñanzas que nos dejó la pandemia fue la humildad. Y hablo a la humanidad entera, ¿no? La humildad. Y desde ese lugar, el asumir cualquier proyecto que se pudo desarrollar desde la pandemia, pues implicó también para los artistas un entender de que los nuevos lenguajes se iban acomodando a este contexto de pandemia, a este contexto de sentirnos también en el encierro. Y para mí, pues no fue una excepción en Ecuador, todos estos intentos de hacer teatro online o virtual. Yo emprendí como proyecto con una compañera colega 2 obras para realizarlas por streaming. Ahora que los escuchaba a los del panel anterior, a Vicente y Mariel, sus experiencias tanto en este festival de cine como en esta dirección que asumió Vicente a través del Zoom, pues a mí al igual me identificaba mucho con este temor, ¿no? Que yo sí sentía de que salga mal, de que la transmisión no esté bien lograda y también la recepción, ¿no? De los proyectos que se iban generando. Y en ese sentido, yo opté por hacer videoteatro, por grabarlo y editarlo. Pienso que ahí dábamos un salto o al menos nos ahorrábamos un buen porcentaje de error. Desde esta humildad, como vuelvo a decirlo, pues nos tocó asumir distintos roles. En mi caso, yo soy productora y directora de teatro también, pero en el terreno audiovisual me desenvuelvo como actriz exclusivamente. Entonces, el entender que hay un híbrido y que es un lenguaje distinto el que estamos abordando y que debe ser, en la medida de lo posible, perfectamente equilibrado, ¿no? Pues para mí fue un gran aprendizaje y creo que para todos fue un aprendizaje que iba dándose sobre la marcha, ¿no? Entender que la iluminación de teatro no podía ser la misma que va a ser la iluminación
que puede abarcar una cámara, ¿no? Porque la de teatro pues no nos sirve simplemente la iluminación de teatro. Entonces, ir entendiendo qué lenguajes, qué herramientas voy tomando de cada territorio para llevar a cabo una obra audiovisual híbrida entre teatro y audiovisual, precisamente, valga la redundancia, que tenga calidad, que tenga un buen acabado, una buena costura. Y claro, al asumir un nuevo camino como este, toda la ruta que se va marcando evidentemente es diferente, ¿no? Desde la adquisición de los boletos es online, el acceso a la sala ya no es la sala de teatro, sino es la sala virtual. Y creo que fue de gran enriquecimiento también, porque si bien es cierto, en el teatro, hablando de ese territorio, uno está acostumbrado al aplauso final, ¿no? A este momento de comunión entre el público y los artistas escénicos. Acá se daba algo nuevo, algo diferente, y que no era menos bello que ese contacto final que tenemos con el público, ¿no? Como les contaba, nosotros hicimos este videoteatro, fue transmitido, y como ya lo escuché en las experiencias de los otros artistas que han estado aquí, pudimos llegar con este producto artístico, por así decirlo, a otros países, sin pensarlo. De pronto teníamos público ecuatoriano que vivía en todas partes del mundo, o teníamos público extranjero que en algún momento vivió en Ecuador y que no sabíamos cómo llegó esta información a ellos, y de pronto teníamos público de todo lado, ¿no? Al final de estas presentaciones que hicimos virtuales, hicimos un Zoom, siempre hacíamos un Zoom e invitábamos al público que había estado presenciando nuestro producto, por así decir. Y era muy lindo compartir y entender también que todos estábamos pasando por una situación tan nueva para el mundo, ¿no? Como fue la pandemia, este encierro, y cómo nos conectamos desde otro lugar, y que seguía siendo hermoso ese contacto entre artistas y público. Bueno, esa fue nuestra experiencia. No quiero quitar mucho tiempo porque somos un panel más amplio. Sigue, por favor, actuemos. Gracias por compartir tu experiencia. Me gustaría que, como te voy escuchando, se me van ocurriendo 1000 preguntas, pero no te las voy a hacer a ti, las voy a hacer en general para que ustedes lo puedan ir incorporando, los que van a hablar. Por ejemplo, tema comercialización, porque claro, ay, qué dicha estar en escena otra vez, sí, muy lindo. ¿Y la plata? ¿Y el dinero? ¿Cómo se comercializan esas cosas? Lo pongo ahí sobre el tapete para que los que continúen puedan ir agregando, digamos, esas nuevas aristas a su exposición. ¿Seguimos contigo, Antonella? Okay. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenernos acá y convocarnos. Realmente esto es un laberinto, como dicen, ¿verdad? Que hay que ir encontrando las salidas. En mi experiencia, una de las problemáticas que hasta ahora quedan por resolver es justamente cómo comercializar. Antes de entrar en eso, voy a contar un poquitito mi experiencia durante la pandemia y qué me quedó a mí personalmente de esa experiencia. Yo antes de la pandemia, bueno, yo soy más que nada actriz y productora de teatro, y en el 2017 decido producir también una serie web, o sea, esto es antes de la pandemia. Durante la pandemia, nuestra creatividad empieza a quemar nuestro cerebro, a buscar, bueno, nuevas posibilidades. ¿Qué hacemos en este encierro? Y nos encontramos, en lo personal, yo sigo con esa serie, lanzo 3 capítulos en videollamadas, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para hacer escenas y cómo grabamos estas videollamadas? Ese fue el primer, o sea, ¿cómo hacemos esto? No se pueden grabar las videollamadas. O sea, vos grabas la videollamada, sale tu boca moviéndose, pero no hay audio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y empezamos a googlear.
Y mi experiencia fue, grabamos con 2 actores que estaban en Asunción y con uno que estaba en Buenos Aires. Y ahí empiezo yo un poco a darme cuenta que los caminos se pueden acortar. Esa es una de las cosas que me deja a mí la pandemia, el encierro. Ok, podemos acortar caminos, de hecho que empezamos a acortar y seguimos con eso. Eso nos dejó ahora a través del Zoom. Uno hace reuniones, yo estoy haciendo ahora la postproducción de mi serie a través de Zoom. O sea, las reuniones, no tengo que estar ahí. Entonces creo que esa es una de las cosas que nos deja, que me dejó a mí particularmente. Bueno, ¿cómo financiamos esto? Ese realmente es un laberinto, a veces parece sin salida, porque no estamos acostumbrados a pagar. Como espectadores, cada vez menos queremos pagar, o sea, pagamos 10 o 15 dólares por Netflix y ya está, y vemos todo lo que queremos. Las empresas tampoco se quieren arriesgar porque es más fácil pagarle a un influencer que tu serie se convierta en el influencer, ¿verdad? O sea, para ellos es mucho más fácil decir, no, ya está, el influencer me cuesta más barato, porque además hacer audiovisual es caro. Entonces, por eso es que también, o sea, por eso también que es difícil encontrar en nuestros países, por lo menos, o sea, en Paraguay, cada muerto obispo hay una serie en televisión. Entonces, por eso es que nosotros decimos, bueno, hacemos la serie web. Y acá se habla mucho de derechos y derechos intelectuales, pero la verdad es, y vos ahí mencionabas cómo se encuentra la actriz con la productora, ¿verdad? Porque yo como productora tengo que negociar con otros actores y decirles, la verdad es que no tenemos ese monto para pagarte, o sea, tenemos solo esto y uno tiene que hacer magia con eso. O sea, esa es la verdad. Entonces, o sea, nosotros ni pensamos en los derechos que vienen después, o sea, ni de reproducción, ni de nada. O sea, realmente nosotros estamos enfocados en cómo hacemos esto posible. Porque si no hacemos con lo poco que tenemos, porque a ver, para hacer la serie de una manera justa, deberíamos de tener 100, pero en realidad tenemos 30. Entonces, ¿qué hacemos con esos 30? Porque si no usamos esos 30, ya directamente no hacemos y nos quedamos, ahí quejándonos, sentados, esperando que nos llamen alguna vez cuando haya alguna oportunidad en televisión o lo que sea. Entonces, al final, nosotros todavía ni estamos pensando en los derechos, pero es igual, es importante. Estos foros realmente a mí particularmente me abrió la mente esto, por más de que yo todavía lo veo un poco lejos, porque nuestra industria es súper chica, pero lo importante es que se haga, no importa con cuánto, o sea, y además, porque hay también chicos recibiéndose de audiovisualistas que también tienen ganas de hacer. Entonces hay que buscar esa gente para que empiece como a crecer eso y que algún día podamos todos cobrar lo que tenemos que cobrar. O sea, esa es la realidad en mi país. Bueno, a ver, habiendo dicho todo eso, me parece que puedo darle la palabra a alguien más. ¿Cuáles son las ventajas? Ahora que estamos hablando, o sea, vamos como incorporando temas, sí. ¿Cuáles son las ventajas? Porque Antonella nos está hablando de las ganas de hacer las cosas, de la creatividad, de estar activos y de lo difícil que es tanto la comercialización como la financiación, pero ¿cuál es lo positivo? ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio? Bueno, yo creo que lo positivo obviamente va a ser la globalización, ¿no? El alcance, llegar a lugares que fuera de la sala de teatro, que a lo mejor 120 butacas, puedes llegar a más. En mi caso tuve 2 proyectos muy lindos. Uno fue para niños y tuve la fortuna que una empresa, un banco, ya venía con el dinero, o sea que fue patrocinador y él necesitaba un producto digital, me imagino que como empresa, para ser socialmente responsable en la época de encierro y quería dedicárselo a los niños que también sufrieron muchísimo. Entonces nos dicen, aquí está pues el presupuesto, que no era muy alto, pero había un presupuesto y
bueno, levanten la idea de cero, levantamos un cuentacuentos que se llamaba Érase una vez, en donde yo era la cuentacuentos, pero resolvía el cuento a mi manera y tenía un compañero en su casa también que yo le iba diciendo, y ahora apareció el lagarto, y él, ay, Ana, ¿y cómo? El lagarto se comió, entonces sacábamos peluches, se ponían sombreros, se quitaban sombreros, nos poníamos pelucas, entonces íbamos resolviendo. Y bueno, pero ese era el formato y los niños lo disfrutaron muchísimo. Y antes de iniciar, nos pusimos a estudiar cómo eran los contenidos de niños. Yo le decía a José, que era mi compañero, yo voy a hacer una especie de tipo Dora la Exploradora, en donde la Dora pregunta a los niños ¿han visto al mono? Y los niños en su casa, a pesar de que no es teatro y que no están en vivo, gritan y contestan y están viviéndolo. Entonces yo le decía, José, tenemos que lograr esa misma interacción porque si no nos vamos a quedar esperando a ese público frío, al teatro que queremos y no tenemos el feedback directo. Entonces yo decía, los niños van a estar brincando en las casas, pero yo no voy a tener ese feedback. ¿Cómo logramos conectar con los niños? Entonces se hacía a través del live y los niños, las mamás eran las que tenían la plataforma, entonces yo le decía, se fue para la izquierda o para la derecha, y mandaban flechitas para la derecha. O sea, logramos como una interacción con los niños de esa forma. O, ¿vieron el conejo o el sapo? Y mandaban el emoticón del conejo, y bueno, los comentarios se llenaban, y ahí uno como actor decía, bueno, ahí está, ¿no? La satisfacción de que el público está conectado contigo, que está disfrutando. Eran 35 minutos de cuento, hicimos 8 episodios, La Caperucita, La Bella y la Bestia, El Conejo y la Tortuga, y fue muy bonito el proyecto, al grado de que al final, bueno, también tenemos un espacio en donde yo le decía, niños, es el momento de la foto, entonces yo hacía como un stop en la pantalla, y los papás colocaban a los niños frente a la pantalla, tomaban fotos y luego las subían en una página, y podíamos ver un poquito esa interacción. O sea, realmente era, por eso digo que esa es una de las ventajas, esa satisfacción es espectacular. Y tuvimos muchos comentarios de mamás que decían, por ejemplo, mi hijo es autista y con todo esto del encierro, Ana, no hablaba, le dio por no hablar, le dio por encerrarse y nada más decía, mamá, ¿cuándo viene un episodio más de Érase una vez que quiero verlo? Entonces, eso ya yo creo que es una ventaja, ¿no? Y teníamos la fortuna de que una marca estuviera comercializándonos. Por otro lado, hicimos una serie digital en donde creo que una de las ventajas fue que como actriz panameña pudiera interactuar con 5 países distintos. Éramos 6 actores, uno de Colombia, uno de Ecuador, uno de Argentina, uno de, no quiero que se me quede ninguno por fuera, de Uruguay y yo. Y no recuerdo, bueno, éramos varios países, Colombia, Perú. Y cada actor tenía un director en su sede. Es decir, yo, que era de Panamá, trabajaba con un director en Panamá, Arturo Wong, y así sucesivamente cada actor en cada país trabajaba con su director. Nos conectábamos a un Zoom y ahí corríamos la escena vía Zoom y luego teníamos otro día de grabación. Y el día de grabación era ahí mismo en el Zoom, pero cada uno atrás de la computadora ponía el equipo que tuviese. El celular, trípode, iluminación. O sea que al editor le llegaban 6 videos de distintos países en los formatos que haya grabado el actor y se montó esta serie que se llamaba Anónimos Virtuales, que trataba de 6 personas que se meten a unas reuniones de alcohólicos anónimos vía Zoom. Entonces, bueno, sí, había que darle la vuelta, pero yo no, a ver, antes de eso no hubiese visto tan fácil poder interactuar con compañeros de Colombia, de Argentina, me explico, de esa forma, con directores. Cada uno de los directores tenía un capítulo, o sea, cada director grababa un capítulo, eran 6 episodios, y poder trabajar o sea, en un solo proyecto trabajé con 5 nacionalidades y 5 directores de 5 países distintos, a mí me parece fue una maravilla. Por eso digo que más allá, pienso es eso, ¿no? En las ventajas de esta comunicación que te permitieron las redes sociales, que te permite tener un mayor alcance, pero sí, en ese caso no había comercialización, así que todos trabajamos en el modelo de cooperativa, todo el mundo puso el talento y esto se subía a una plataforma y en base a la descarga de links y al final había un monto y ese monto se dividía entre los actores y los directores. Así que ese fue como el formato que encontramos para trabajar.
Es lo del botoncito de encender y apagar, es chévere. O sea, ¿no? Gracias, Ana. Creo que cada historia nos ha ido emocionando y completando la información. A nuestros dos chicos, no crean que los dejé de últimos por feminismo, ni mucho menos. Es que las mujeres hablamos mucho, entonces necesitaba que ellas hablaran primero para controlar el tiempo. Así que hagan lo propio, porque se portaron muy bien las tres. Y se me ocurre que una vez terminemos, digamos, las dos intervenciones, tanto de Horacio como de Ernesto, que, claro, no se le van ocurriendo mil cosas. Si luego nos quieren dar alguna información adicional, y luego, por supuesto, el público que vaya pensando que le quiere preguntar a estos valientes de la pandemia. Horacio, Ernesto. A ver, este sirve ya. ¿Cómo están? Muchas gracias. Yo soy Horacio Castelo y hay una de las cosas que estabas platicando ahorita, Ana, que al momento de tener que reinventar este tipo de proyectos para poder generar contenidos de muchas maneras, muchas veces nosotros como actores también tenemos que reinventarnos y tenemos la capacidad de poder adaptarnos para poder seguir aprendiendo y seguir creando cosas. En este caso nos tocó un factor muy importante, el cómo audicionar para cada uno de los proyectos que nos tocaba, cómo audicionar para una serie de televisión, cómo audicionar para una telenovela, cómo audicionar para una película. Entonces de repente decías, ¿qué hago? Porque generalmente tú ibas a una castinera, que son casas de casting, donde te hacen todo el trabajo y tienes un director que te va guiando un poco. Pero al momento de tener que utilizar la creación del self-tape, desde autograbarse a sí mismo, tenemos que siempre tuvimos que aprender muchas cosas. Lo primero, que la iluminación lo es todo en un casting. Si no tienes una buena iluminación, nadie ni va a ver tu cara, porque de repente a la gente, las cosas básicas, actuar a contraluz, pues obviamente no se te ve tu cara, y al momento de no verse tu cara, que es lo que le interesa a la persona que te va a grabar en una película, en una serie o en una telenovela, pues entonces si no estás a contraluz no hay. Entonces lo primero que te recomiendan, un fondo de pared liso para la gente que nos está viendo ahí en sus casas y todos los que los vayan a hacer aquí también. Tener un fondo liso y tener una ventana, si tienes luz natural es mucho mejor, porque uno se va a ver siempre mucho mejor con luz natural, y si no, conseguirse un ring light. Un ring light son esos aros de luz que venden en todos lados, que te llegan por Amazon, buenos, bonitos y baratos, y que te ayudan a verte siempre mejor. Memorizar tus líneas, memorizar todos los parlamentos, son cosas a las que no estábamos acostumbrados, pero ahora que tenemos la posibilidad de tener este tipo de audiciones de esta manera, a mí me hacen sentir, no sé ustedes, ya me dirán ahorita, pero a mí me hace sentir como mucho más confiado, mucho más seguro, porque obviamente cuando tú estás en un casting con un director, estás con el nervio de que, híjole, lo hice bien, lo hice mal, no, sé que lo pude haber hecho mejor, pero al momento de tú controlar las opciones de qué es lo que estás haciendo, tú ya dices, mando la toma 1, 2, 25 o la 52, puede ser. Porque hay gente que chicle y pega, ¿no? Así funciona. Entonces, yo creo que es una de las maneras que los actores tuvimos de reinventarnos para poder vender nuestro trabajo. Otra cosa que creo yo que es muy importante resaltar, nosotros como actores tenemos que aprender a vendernos como producto, no nada más como artistas. El artista se tiene que preparar desde que uno sabe que su vocación es ser actor o ser actriz o ser cantante. Uno sabe que su vocación te va a requerir ciertos años de preparación, pero cuando ya tienes ese tipo de preparación y tienes una entrada en una telenovela, en una película o en una serie de televisión, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué están buscando los productores hoy en día para poder contratarte? Para ser un actor contratable, tristemente, no únicamente necesitas tener un físico adecuado para cada tipo de personaje. No solamente tienes que tener talento o no tenerlo. Lo que tienes que tener hoy en día son seguidores. Y eso es una cosa muy triste. Pareciera que es chiste, pero es verdad. Sí, es un chiste malo, pero de verdad es así. De repente es, oye, para tal personaje necesitamos a un señor de la edad tuya, pero a ver, ponte con un vaso de whisky, con una botella de Buchanan's o de la marca que sea. Entonces de repente ya quieren ver qué tan vendible eres tú como personaje para poder hacer product placement dentro de tus novelas o de tus series o de tus películas. Eso es muy triste. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer
para poder resolver eso, hay muchos actores que dicen, a mí no me interesa ser un producto comercial, pues entonces, pues actuar en tu casa, porque si no, el chiste es que queremos que nos vean en nuestras películas, en las obras de teatro en las que nos contratan, porque jalamos gente para que compren nuestros boletos, o para la gente que te compra una serie en una plataforma. Tienes que ser un producto vendible. ¿Cómo llegar a ser un producto vendible? Eso está la clave en el manejo de las redes sociales. Nosotros como Andy México tenemos un manejo de redes sociales en las que tenemos que identificar para qué sirve cada plataforma, para qué sirve Facebook, para qué sirve TikTok, para qué sirve Instagram, y al momento de delimitar exactamente para qué sirve cada una de estas áreas es cómo comunicar cada una de estas cosas. Como institución nos funciona bastante bien, pero como actores cada quien tiene que desarrollar su propia técnica. Tienes que tener primero un manager que te sepa acomodar, porque antes no necesitábamos de un manager, ¿verdad? Aún tú ibas y tocabas puertas hasta que te abrieran y tocabas y tocabas hasta que te dieran algún personaje. Hoy si no tienes un manager es muy difícil llegar a conseguir audiciones para ciertos proyectos. Entonces conseguir un manager es un punto básico. Punto número 2 que creo que para poder desarrollar una estructura así es tener una agencia de relaciones públicas que te ayude a incrementar tu número de seguidores. Qué triste eso, ¿verdad? Sí, pero ¿me estoy equivocando o no? No, pero así es. Para México. En México, Estados Unidos, sí. Claro. No, pero, claro, pero acuérdense, de repente uno viene detrás de otro, ¿eh? Esto empezó en Estados Unidos, ahora en México nos tocó hacerlo así porque tengo 30 años de carrera y durante 20 años nunca se hizo así. Hoy se está haciendo así, en Colombia ya se hace así también, en muchos países ya se está haciendo así. Entonces a los países que todavía no es así, yo creo que es observar y ver qué es lo que sigue en cada país para decir, entonces si esto va en México en este momento, en 2, 3, 5 años es lo que nos toca a nosotros. Por ahí va. Sí. Súper, Horacio. O sea, me ha encantado porque hemos ido como complementando, tejiendo muy bien la red. Ernesto, escuché que haces audiolibros, andamos nosotros también. Esa es una de las nuevas fuentes de trabajo en Colombia, por ejemplo. Yo estoy dirigiendo y narrando audiolibros. Es una fuente muy linda de trabajo. No es que paguen mucho, pero nos mantiene activos y, por ejemplo, esa es una de las cosas que estamos ya tratando de tejer la red sobre cómo serían esos derechos de nosotros los actores en los audiolibros. Parece una tontería, pero es que como lee el libro Horacio, no lo lee Antonella. Claro, es una interpretación. Cuéntanos tu experiencia. Gracias. Bueno, les comento, la pandemia para mí fue maravillosa, fantástica en términos de trabajo. Mira qué bien. ¿Qué sucede? Que el confinamiento puso en primer plano el tema de la tecnología sobre la cual nos basamos para poder llegar a todo el mundo, y así el mundo se mantenía encerrado pero en contacto, ¿no? Afortunadamente desde hace un buen tiempo pues yo estaba mezclado en este tema de los estudios de grabación, entendía cómo se hacía todo ese tipo de cosas, comencé a hacer mi trabajo de intérprete, porque para todo esto yo siempre digo que soy intérprete, ante la cámara, ante el micrófono o en el escenario ante el público, eso es lo que hago, interpretar. Resulta que desde hace un tiempo también vengo desarrollando mi propio estudio en la casa. Y en medio de la pandemia, pues ya yo estaba bastante preparadito. No tuve que salir a hacer nada porque todo me lo mandaban online y grabé muchísimo. Como había tanta desinformación, había mucho que informar. Y sí, me tocó trabajar bastante, afortunadamente. Pues me mantuve gracias a eso. El contexto de este encuentro es sumamente interesante porque cómo podemos hacer que un trabajo que hago en ese contexto, ¿no?, pueda ser sostenible en el tiempo y represente un ingreso. Esa siempre es la cuestión. Porque todos esos trabajos que hice durante la pandemia, por ejemplo, bueno, podemos decir que eran ¿qué? Trabajos por encargo, ¿no? Me mandaban a hacer un trabajo, lo hice, me pagas y ya está. ¿Cómo puedo lograr que mi interpretación pues permanezca? Digamos, inmediatamente lo subo al internet, pues ya eso está disponible y no tienes ningún control, ¿no? Ahí viene el asunto donde entran las plataformas de streaming que tienen un alcance grandísimo, muy poderoso, un montón de gente que paga una suscripción y bueno, por ahí puedes entonces capitalizar un poquito más el asunto, ¿no?
Me encanta lo de la tecnología, es fundamental, tenemos que entenderla, no podemos vivir sin ella, sobre todo en este contexto. La virtualidad llegó para quedarse a raíz de la pandemia. Nosotros mantuvimos afortunadamente mucho contacto a lo largo de estos últimos 2 años, no presencial, pero estábamos viéndonos las caras aunque sea en una pantalla. Y la verdad es que tenemos que entenderla, digerirla y poder utilizarla a nuestro favor, porque podemos llegar más lejos, más rápido, a más gente. ¿Cómo la estoy utilizando hoy en día? Bueno, sigo con mi estudio, lógicamente. Y en materia de casting, por ejemplo, que como mencionabas hace un instante, tenemos que dominar el asunto de cómo hacerlo, porque ya lo primero que tienes que hacer es mandar un casting que te lo piden. Tienes que hacer tu self-tape, como dicen. Antes tú ibas primero y te hacían el casting. No, ya tienes tú que hacerlo. Luego pasamos a otra etapa. Normalmente lo que ocurre es que te hacen un segundo llamado, un callback, como le llaman también. Bueno, ya ahí pasas a otro nivel, pero primero es un self-tape que tienes que mandar. Tienes que saber hacerlo, porque tu rostro se tiene que ver, tienes que tener cierto estándar, porque ya hasta eso se ha estandarizado. No es agarra un celular y ponte ahí y manda, no. Comprarte tu microfonito, que también aparecen en Amazon barato, donde compras también el aro de luz. Te compras tu microfonito, haces un combo y bueno, si tienes un buen celular puedes obtener una bastante buena calidad. Si no, te compras una cámara y aprendes a cómo cortar un videíto y a mandarlo con cierto estándar. Para eso ya hay parámetros y en línea se pueden conseguir muchas informaciones. Pero sí, señores, descansamos mucho en la tecnología. Tenemos que dominarla y es parte nuestra. Y aunque no seamos, no tenemos que ser súper técnicos, pero por lo menos las herramientas que usamos tenemos que saber cómo sacarle el mejor partido. Vale, ahora que hablabas de los castings y de los self-tapes, eso ya estaba pasando antes. No sé si en México, Horacio, no sé si en los países de ustedes, eso en Colombia ya estaba pasando antes de la pandemia. O sea que ya cerraban los técnicos del estudio, cerraban el estudio y decía, manden, y eso era, te estoy hablando de 2015, 2016. Sí, sí, a nosotros ya esa jugarreta no la estaban haciendo. Así que ya veníamos, nos cogió la pandemia con un poquito de ventaja en eso. Pero está muy bien. Lo que tenemos es que dominarla y poder sacarle el partido para que nos sirva realmente. Y como te decía, eso llegó, está y no vuelve atrás. O sea, tenemos que montarnos en ese carro de la tecnología y hacer pues bien ese trabajo. Es nuestra primera carta de presentación. Ya casi ni te llaman. La experiencia que tenemos, por ejemplo, en Santo Domingo, en República Dominicana, con el tema de la ley de incentivo que tenemos para el desarrollo de la industria cinematográfica y todo lo demás, están llegando muchas producciones extranjeras. Ah, fantástico. Eso no es cine dominicano, son producciones que llegan allí atraídos por una ley de incentivo. Pero fenomenal, eso es trabajo para todo el que está allí, porque el 90% y a veces más es personal nacional que está trabajando y produciendo dinero. Y bueno, eso es fantástico. Hay algunos actores que trabajan. Yo recientemente estuve trabajando en una película. Tuve una semana de rodaje y encantado de la vida. Lo primero que tuve que hacer fue mandar un self-tape. Y después sí, me reuní con el director y todo eso y dimos un paso ya más allá. Pero es eso, tuve que mandar mi audición primero por video, hacerla yo mismo, tranquilito en mi casa. Bien bello. Sí, así llevamos nosotros tiempo. En Colombia también tenemos ley de incentivos para el cine y por eso también van muchas producciones. No sé si ustedes quieran agregar algo antes de darle la palabra al público. Les agradezco mucho porque hemos sido muy juiciosos, exactamente 30 minutos que era lo que teníamos. Y la idea es que complementemos si ustedes tienen algún comentario adicional y que por favor si hay alguna pregunta en el público, es el momento también para ahorita les pasamos el micrófono. Perdón, yo sí quiero rescatar algo que me estoy dando cuenta y qué importante es este espacio también para nosotros, además de hablar de todos nuestros derechos y todo, sino que acá observo que hay como dos grupos. El grupo de los países que tienen como más desarrollada la industria y el grupo de los países que no tenemos tan desarrollada nuestra industria. Entonces es genial este espacio porque entonces también a mí, por ejemplo, como productora, me abre muchísimo la mente
de lo que, ok, ¿qué nos dejó la pandemia? La pandemia nos achicó esa distancia que hoy podemos trabajar por Zoom y todo. Y acá uno encuentra de repente esas personas, otros productores, con los cuales de repente podemos coproducir. Entonces, a ver, conseguimos un poco de dinero de acá, un poco de dinero de allá y nos juntamos a hacer juntos algún proyecto y es más gente a la que llegamos, porque llegamos a este país y llegamos también a este país y a lo mejor un tercer coproductor a ese país. Entonces, me parece que es también un poco una nueva manera de trabajar. O sea, a ver, en cine claro que se viene haciendo eso, no es una novedad, pero digo, en estos proyectos donde no hay ese dinero, hoy haciendo esas reuniones por Zoom, o sea, nada, tenemos que juntarnos al momento a lo mejor de grabar, o a lo mejor cada uno graba en su país, ¿verdad? Y ya uno edita allá, el otro hace sonido allá, o sea, entonces este espacio además es fabuloso para eso, nada más eso quería rescatar que es lo que estoy observando, así que como productora les doy mi número enseguida si a alguien le interesa coproducir, eso es todo, muchas gracias. El público, creo que hemos hecho un panorama bastante interesante de la situación en los diferentes países, pero si hay alguna pregunta, Laura, claro. Hago teatro. Después de que pasa la pandemia y ya estás haciendo estas obras virtuales que lograste hacer interacción, ¿continuaron? ¿Se dejaron de hacer? ¿Se hizo un híbrido? En particular la de los niños, que se llama Héroes una vez, era un proyecto pautado a 8 episodios, porque pues el presupuesto de esta marca únicamente era para 8 episodios. Bueno, de hecho inicialmente eran 4, les gustó y replicamos 4 más. Cerramos con 8, pero como se construye de cero pegado a la marca, es un proyecto en cierta forma de la marca. Ellos tienen los derechos y ellos son los que deciden si se puede seguir ejecutando. No es un proyecto nuestro que se lo vendimos a la marca, sino es que se creó de raíz conjunto a la marca. Siguen estando en YouTube, siguen teniendo reproducciones y se pueden ver, pero actualmente pues ya no se siguen grabando. Y le quería preguntar, Horacio, sobre el casting. Cuando cambia un poco esto del casting, ¿verdad? Y pasamos a hacerlo así en self-tape, enviar, ¿qué tanto la figura del director de casting también empieza a perder relevancia cuando realmente es una figura muy importante? Esa creo que es una pregunta muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, existe el caso en el que hay actores que creen que son muy buenos actores y realmente son muy malos actores. Sí, que la mayoría dice que mala. Bueno, pero entonces ahí ¿qué vale la pena cuestionarnos? Si tu manera de hacer tus self-tapes hacen que a pesar de que hagas 5, 10, 15 self-tapes y no te quedas en ningún proyecto, quiere decir que algo estás haciendo mal. Entonces la importancia de un director de casting siempre va a ser muy relevante, poder contar con una asesoría de un director, que ya muchos lo hacen hasta en línea, o muchos de repente te piden que hagas un casting y te piden que tengas réplica, porque cuando es un monólogo, pues es muy sencillo y ahí te lo memorizas o usas una chuleta, decimos en México, no sé cómo se diga en otro lugar. ¿Cómo? Una copialina o algo que te lo escribas a mano y ahí tengas para que medio lo leas y medio lo actúes. Entonces de repente, pero siempre tener una guía, a lo mejor por Zoom, yo creo que puede ser como mucho más enriquecedor y mucho mejor. Yo me siento muy cómodo cuando tengo un director que me dirige, pero generalmente cuando te estás a veces en una telenovela, hay directores que no te dirigen, entonces tú solo te autodiriges, entonces uno va más o menos viendo si sí te funciona o no te funciona, pero si no te estás quedando en ningún casting, los que nos están viendo en casa, si no te estás quedando en ningún casting es porque a lo mejor no lo estás haciendo bien. Ojo, busca una asesoría. Yo creo que es muy buena pregunta. O lo mandaste mal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Allá, adelante, al fondo. Sí, buenos días a todos. Yo realmente quería hacer un comentario. He oído mucho hablar sobre la utilización de teatro en dispositivos tecnológicos, cosa que en lo personal creo que no es así.
Yo creo que en esta experiencia de la cuarentena para acá se ha suscitado una experiencia diferente, nueva, que hay que crearle un término diferente. Como antes de ayer se decía, mándame un mensaje, se creó el término chat para mandarme un chat o un notebook para poder un mensaje de voz. Todavía no se ha inventado un término para aquellas obras que se ven en dispositivo, que puede ser acting media o lo que sea, pero ya no es teatro en ninguna de las formas. Desde Aristóteles para acá hay que tener un teatro, una locación, y hay que crearle un nombre, hay que estudiarle cuáles son los gustos de un público, qué tiempo tiene que durar este dispositivo. Ya el cine lo uniformó a 90 minutos, cuanto antes duraba 2 horas 40. Ahora, esos que se pasa por dispositivo, ¿cuánto tiempo tiene que utilizar realmente? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Que el público aguante con el celular en la mano o un iPad o lo que sea, o la computadora. Entonces creo que tenemos muchas cosas que hace falta para poder saber cómo se llama el término a utilizar para este sistema de transmisión de obras de teatro que se están presentando, porque apenas haces una obra de teatro a través de un dispositivo, se vuelve televisión, se vuelve cualquier pantalla, y si encima lo tienes que editar, ya es un programa de televisión basándose en una obra de teatro para poder pasarla en un dispositivo. Entonces hay que crear esos términos para que se le llame de otra manera y no compararlo con el teatro. El teatro es uno desde Aristóteles para acá, y no puede haber otro tipo de teatro que no sea en vivo, que sea la verdad, que la gente vaya y vea a los actores. Como saben, todos los días suceden cosas diferentes en una obra de teatro, y es lo que hace rico y lo que hace la magia del teatro. Eso es mi opinión con respecto a eso. Y bien dices, a veces el acting, lo que es hacer casting, es importante, pero también es importante quién te está haciendo el casting, qué tanto sabe de actuación para poder tener los términos y el dominio para decir, eres tremendo actor y eres lo que necesito, al igual de directores de cine que saben hacer películas, pero a veces se apoyan en un acting coach para poder determinar la calidad del actor. El actor muchas veces es bueno, pero el director no lo sabe dirigir, y resulta ser que cámbiame ese actor que yo pueda dirigir. Yo creo que hay muchas cosas que discutir en ese punto. Gracias. ¿Hay una pregunta? Sabes que coincido contigo totalmente, y de hecho lo discutíamos antes acá con un grupo de colegas, yo creo que el término más adecuado es videoteatro. Creo que alberga a los dos términos y los unifica, y hay que ir encontrando ese tempo, ese lenguaje que resista la atención del público virtual, porque si no, solamente mueves tu dedito y ya esto no me interesó y cambiaste a otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad, que es tan vertiginoso el ritmo que imponen estas nuevas tendencias, que los artistas vamos corriendo atrás, porque es un ritmo desbordado, es un ritmo acelerado, que tanto los artistas como los juristas vamos corriendo tratando de pisarle los talones, pero nos gana, porque efectivamente se desborda. Y es un lenguaje que vamos descubriendo sobre la marcha, un ritmo que vamos entendiendo sobre la marcha. Creo que ese es uno de los aprendizajes que vamos a la par, ¿no? Descubriendo. Estoy de acuerdo contigo. Yo nada más quería agregar algo para los actores, y es que, como lo decía Horacio, ahora buscan a personas que tengan seguidores. Aquí hay plata. Esta es la forma de trabajo del actor, y en todos los castings, por lo general, te piden redes sociales. Y puede ser que entre traspapeles ven a una actriz con otra actriz y dice, ay, mira, métete a ver las redes, o sea, entre sus reuniones, para ver el Instagram, y donde abran el Instagram y hay un mensaje de buenos días de Piolín, no sé, y otro post más, y no haya mucha información, y el otro actor o la otra actriz tiene más información, seguramente pueden tomar una decisión por las redes sociales. El otro día yo veía a Eva Longoria cocinando, no sé, haciendo something with a margarita. Y yo digo, ¿por qué Eva Longoria, sí, unos tacos a los ranchos, I don't know. Yo digo, ¿por qué Eva Longoria está cocinando en su cocina gigantesca ya en Westwood, California? Y es eso, o sea, es la vigencia. Eva Longoria puede tener 50,000 contratos
al año y aún así sigue produciendo en Instagram para estar en contacto con sus seguidores, para tener vigencia, para tener alcance. Y el Instagram o las redes sociales castigan. Si tú no subes constantemente contenido, las redes sociales te castigan. Y después tú dices, ay, estoy promocionando mi obra y 2 personas me dieron like. Y uno fue tu abuela y la otra fue tu tía. Entonces es eso. A través del Instagram se venden boletos de teatro, se promocionan obras, se promocionan películas. Los directores, los productores buscan actores que tengan followers activos porque quieren tener ese alcance. Entonces, el actor va vinculado a las redes sociales, no lo quieran ver. Eso es todo. La última pregunta, porque ya Sí. duramos 5 minutos. Ya está, ok. Bueno, quería darle las gracias. Me siento muy feliz de ver tanto talento reunido y sobre todo aquí en mi país. Gracias. Definitivamente este tema que están abordando es muy interesante porque fue un reto para los actores hacer audiovisual a través del tiempo que estábamos pasando, que era un tiempo muy difícil, donde el país estaba con muchos problemas, había mucha tristeza, pero el teatro se unió. Tuve la oportunidad de hacer varias, no sé, obras no son, pero con contenido de audiovisual, con varios actores compañeros, y realmente los ensayos, estar en un formato de esta manera fue un reto para mí, o sea, poder, apaga el micrófono, la cámara, el público estaba allí, nada más que estábamos a través de una pantalla, pero el público estaba y nos sentíamos respaldados porque para los teatristas fue muy difícil levantarnos. Y eso fue nuestra manera también de decirle al público, no nos hemos ido, estamos aquí con ustedes, nada más que en esta forma, pero vamos a regresar. Era una manera también de decirle al público, estamos con ustedes y ustedes con nosotros. Así que lo tomé de esta manera y me sentí muy feliz porque me siento privilegiada de haber logrado ese paso. Y gracias a todos mis compañeros que lo hicieron maravilloso, hasta gente de afuera nos veía, que eso es un valor agregado. Y lo más lindo, se divertían. Ese era el propósito, que llegara nuestro trabajo a muchos lugares con la finalidad de darles un agradecimiento y a la vez estamos unidos. Esa era mi aportación. Yo creo que este es el aplauso para todos los Muchas gracias. Con esto cerramos. Que la foto, foto. Y seguimos con el siguiente bloque que vienen, creo que José María y Abel. Bien. Gracias, chicos. Gracias.